bajo la lluvia sucede una sanguinaria batalla con abismal superioridad por parte del ejército de Eric. Las tropas del mal le llaman. ¿Realmente creen que pueden hacernos frente? No te confíes. ¿Me ves confiado? ¡Todos! ¡A mi señal! ¡Ahora! Batalla en la que ganan por paliza y de lo más sanguinaria el ejército de Eric. No sois nada para nosotros. Vamos. ¿Alguno de vosotros me hará frente? Ya veo que no. Te dije que esta tierra sería nuestra. ¡Por él! ¡Suficiente! ¡Matadles ya! ¡Dejad de jugar! ¡Coged todo lo valioso! ¡Y terminad! ¡Rápido! Sois de olvidar, siempre sembrando su semilla, arrasando y desmembrando, cada ser que es dueño de lo que deseas poseer. Incapaz de sentir piedad, condenado está ya. Debemos hacer frente al mal, tocar reunir cada fuerza y su venganza. Tantas tierras por conquistar y tesoros que habéis no más de pensar. Esperad. No, ahora no. Pero al llegar la noche, mientras duermen, no dejaréis títere con cabeza. Pero señor, hay mujeres y niños. Mencioné que me importara. Al llegar la noche, no quiero a nadie con vida. ¿Queréis esta tierra? Está bien, señor. ¡Sí, señor! Tomadla, pues. Somos medio lobo y no conocemos la piedad. Te estás ablandando, pequeñín. No te tengo miedo, saco de músculos. Ya, demuéstrame. Que no vuelva a suceder. Mi señor. Señor de la tempestad, preso de sus pecados, hombre nuevo ante un amor que te marcará. Tiene luna que entrenas para salvar un alma condenada, regresada y sentenciada que
escuchará vuestros gritos. Fiel a tu instinto animal, nunca dije que tuviera piedad. Fría venganza de su fiel pirata, rebanaste sus sueños y tu cabeza fue a degollar. Pues tu fiel alumna era su amada, debías de el destino, su señor le fue a regresar. Y ahora debes pagar. Nunca dije que tuviera piedad. Sente la tempestad, preso de sus pecados, hombre nuevo ante un amor que te marcó. Y a la luna que entrenas para salvar un alma condenada, procesada y sentenciada quedó. El caminante fracasó ante su poder. Vuelva dividida quedar. Después de ser salvado tú serás. Después de ser salvado tú serás. Llega la noche y el ejército de Eric aún está agotado de su última batalla. Necesitamos descansar, señor. Y vosotros sois medio lobo. Son solo un puñado de escorias, sin fuerza ni agallas de enfrentarnos. Ya dormiréis al terminar. ¡A ellos! Llega la noche y comienza la matanza de mujeres, niños y los guerreros mientras duermen. ¡Largo de aquí! ¡Nos matarán pronto! ¡Acabarán con nosotros, malditas bestias! ¡No, no, 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 por favor! ¡No me maten! ¡No! ¡Corred! ¡Escondeos! Por favor, es mi familia. ¡No! Lo que sea, por favor, no. Nos ayude. No, estoy aquí. Mira cómo corren. ¡Son míos! Dos guerreras espada en mano les hacen frente, matando a varios del ejército de Eric con espada y escudo. Uno consigue coger por detrás a la más pequeña y al irle a degollar, la mayor le amenaza. ¡Tú! ¡Suelta a mi hermana antes que te arrebate tu miserable vida! ¿En serio? ¿Debo temer a una mujer? No me hagas reír. Os mataré antes de que podáis. ¿Cómo es posible? Una mujer me dio lobo. Hermana. Gracias. Ya me veían sus tripas. ¿Te refieres a esas que adornan el suelo? Te dije que te protegería, ¿no? Coge esa espada. Aún queda mucho por hacer. ¿Lista? Sí. Lucharé hasta el fin. Sin piedad. Ahora, ¡transfórmate! Ambas se transforman por completo en dos lobos gigantes. ¡A ellas! ¡Transformaos! ¡Rodéale! Ahora verás. ¡Alixen! ¡Transfórmate!
¡Maldita sea! ¡No puedo! Vuestras vidas importan poco, ni destino ni familia, solo vuestros tesoros. Tú sabes que se acerca tu momento, pues sembraste recuerdos que desistes de recordar. Debemos hacer frente al mar, toca reunir cada parte su venganza. Vuestras huellas y libertad caerán ante vuestras espadas, de rodillas ante vuestro Señor. ¡Eres mía! ¡Ya te tengo! ¡Ayúdame! ¡Toma mi espada, hermana! ¡Muere! ¿Dos mujeres? ¿En serio? No me hagáis reír. Son medio lobo, pero no a mi nivel. No he venido aquí a perder el tiempo. Vamos, corre a ver hasta dónde llegas. ¡Retirada! ¡Son medio lobo! ¡Retirada! ¿Cómo deseéis? ¡Ya habéis oído! ¡Retirada! Esto no quedará así. Pero señor, podemos vencer. ¿Quieres morir? He ordenado que nos retiremos. ¡Ya! Volveremos. Estáis muertas y aún no lo sabéis. Padre. Madre. Todos nuestros amigos. Muertos. Saldremos de esta. Nos recuperaremos. Me tienes a mí, hermana. Juntas hasta el final. ¿Recuerdas? Nunca me dejes sola. Solo alguno quedará pecuntario, tan poderoso y sanguinario te recordarán. En sus pesadillas siempre estaré. Nunca prometí ser uno más, aliados de su clan sin ver.
¿Qué demonios hago aquí? Algo anda mal. Yo no debería estar aquí. Fui un buen hombre durante más de 10 años. Por mi amor a Irina. Perezco la luz. ¿Y tú? ¿Quién eres? Permite que me presente. Mi nombre es Ignatius, el caminante de las sombras. Y ya se ha dictado sentencia. ¡Infierno! ¡Abre tus puertas ahora! No, no podrás someter mi alma. Además de que lo has cambiado, no te saldrás con la tuya. Vine del pasado para arreglar un gran error del Consejo de las Sombras. Ahora es Ezra, señor oscuro, quien decide sobre las almas, y no hay piedad para la tuya. Soy hijo de Artami la bruja y del gran medio lobo Askrat. Y con mi unión a Irina, mis poderes se han desarrollado. No vencerás a mi fuego, caminante. De repente, un duelo de energías tiene lugar. El caminante trata con su energía proyectada por su guante diabólico de arrastrar el alma de Eric al infierno. Bajo los pies del medio lobo acechan cientos de almas atormentadas, tratando de arrastrar su alma al Averno. Eric, concentrado, logra crear su energía aquí de fuego que choca contra la energía del caminante, haciéndole retroceder. ¿No crees que esto solo retrasa lo inevitable? Nada de tus esfuerzos cambiará mi destino. Al menos, no como crees. ¡Es inútil que te resistas! ¡Cambiaré tu destino! ¡Nada está escrito! ¡Ezra tomó la decisión! ¡Irás al infierno! ¡Demasiado poder! ¡Relámpago! ¡A mí! ¡Todo mi poder! Alma, divídete. Vuela rauda, mi fiel espada, y no te detengas hasta llegar a donde hemos de reinar. ¡Ahora! Cuando de pronto, Eric logra dividir su alma y empiezan los problemas para el caminante. Nos veremos muy pronto, caminante. ¡Forzad! ¡A mis hombros! ¡Abre la puerta de velocidad! ¡Toma tu poder! ¡La atraparé! ¡Es demasiado rápido! ¡Demonios del Averno! ¡No logro alcanzarla! ¡Fuerte! ¡Que desvanecen! ¡No logro alcanzarla! No puedo seguir. Primera vida fuiste Eric, capitán de las tropas del mal. Segunda vida con el medio lobo. Y ahora un demonio en el rincón. Después del desalmado, Tú serás. después del desalmado, tú serás. Es más del
caminante, estás exhausto. ¿Y la espada? ¿Dónde está el alma de Eric? Se me escapó. Se me escapó. Mi dama. Mi dama. ¿La perdiste? Ahora hay dos almas y no una. No pueden unirse, si no tendremos problemas. Esbern no debe reinar. Eric es el hijo de Artami la bruja, una de las brujas más poderosas de Irikium. No le quiero como rival. No sois más que unos inútiles. Me debéis vuestro poder y vida. Quiero que localicéis a su espectro donde quiera que esté y lo mandéis al infierno junto a su espada, antes de que su mitad buena fallezca y marche a unirse con su mitad malvada. Eso sería el nacimiento de un reino de caos que romperá el equilibrio en los mundos en pedazos. Si Esbern la leyenda llega a reinar, debemos atacar a todos los señores oscuros a la vez. El mal controlado es bueno para el equilibrio, pero el caos puede destruir todos los mundos y es nuestro fin. Aparta de mi vista. No pude, con todo mi poder. No pude. Eric era ya muy poderoso. Sin duda, pronto será Esbeth. La leyenda. Hallaremos la espada. Tengo Ersat, Anset y mi bola de cristal. ¡Orsat! ¡Ya está bien con las puertas astrales! Orsat, ven aquí. Cálmate. Discúlpele, señor. Él sabe que ese es su sitio. No me molestéis. Es Exram. Ya está tocando de nuevo. Reconozco sus melodías. Puedo notar su ira y rabia en cada nota. Desagradecidos, ignorantes. No tentéis a mi ira.